Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos en cada uno de los programas. Y déjenme decirles que este es un programa especial. Y a continuación se van a dar cuenta por qué. ¿Se acuerdan del seminario que tanto estábamos anunciando? Bueno, a partir del 17 de octubre se va a estar dando comienzo a este seminario. Y si querés formar parte activa de esto o querés participar, no importa el lugar donde nos estés viendo. Nos puede mandar un mensaje a través del número que va a estar apareciendo en pantalla y nosotros te vamos a poder brindar toda la información necesaria, los días, la fecha, el horario, y además de eso también te podemos brindar un material exclusivo para que puedas estar utilizándolo y formando parte del seminario desde tu casa, a través de PDF o a través de un formato interactivo. La metodología que estamos utilizando y en la que venimos trabajando nos permite no solamente ayudar y brindarle el material a aquella gente que está presencial, sino también a la gente que está a la distancia. Como se van a dar cuenta en este programa, por eso digo que es un programa especial, tanto el lugar como la ropa del licenciado Rubén Art es un poco diferente. Esto es debido a que en ese mismo lugar donde se va a estar transmitiendo este seminario. Así que no te puedes quedar afuera. Si querés participar, mandanos un mensaje al número nuevamente que va a estar apareciendo en pantalla y así nosotros vamos a poder brindarte toda la información y el material exclusivo. Espero que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes y que lo disfruten. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Buenas tardes, hermanos. Una alegría verles en esta tarde, estar con ustedes en esta hora y en este momento tan hermoso en el cual nos toca pasar juntos. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios dirigirnos. Y en primer lugar quisiera pedir a Dios que nos dirija, aunque ya Mariano oró, ¿verdad? Pero vamos a pedirle dirección de Dios en todas las cosas a fin de que podamos entender. Hoy vamos a repasar conceptos ya dados, para luego poner hincapié en algunas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Por eso vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque nos has guiado hasta este momento y te rogamos que nos acompañes de una forma especial, con la unción de tu Espíritu, a fin de que podamos cada uno entender, comprender lo que tú has dejado para nuestra bendición y para que pronto podamos llegar a la eternidad, estando contigo para siempre. Te lo suplicamos todo, te agradecemos, rogándote el perdón por nuestras ofensas, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuán grande será el día, ¿verdad? Esta lámina a mí me impresiona, siempre me impresionó. ¿Por qué? Porque lo dice todo, ¿verdad? Cuando estemos llegando al hogar eterno, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor y no habrá más tristezas. En realidad es grande poder seguir los pasos del Señor, poder seguir de tal forma que podamos entender los preceptos. El Señor, por eso antes de irse a los cielos, Él recalcó, como ustedes saben, un texto que es muy conocido por todos nosotros, pero con un propósito. Recalcó de que tenemos que ir a toda nación y Él no regresará antes. Vuelvo a decir algo que dije varias veces. Leamos el pasaje para luego avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuán grande es poder entender este pasaje asombroso de la palabra de Dios. Yo digo asombroso porque el Señor nos dice, ¿cómo comienza diciendo allí? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo había vencido. De manera que no temamos en lo porvenir. No temamos en nada de lo que está por delante.
Hermanos, toda indicación que es dada por Jesús debe ser obedecida fiel y cabalmente en nuestra existencia. Porque ustedes saben que desobedecer al Señor, ¿cómo nos va siempre? Nos va mal, no nos va bien, ¿verdad? Por eso tenemos que entender esa realidad asombrosa que encontramos en las Escrituras. Y allí dice que enseñándoles todas las cosas. El Señor recalca que la misión nuestra es enseñar la palabra de Dios. Y el seminario que tendremos será, ¿qué será? Simplemente enseñar las cosas de Dios. Yo quiero felicitarles, hermanos, en esta tarde porque habéis hecho tan rápido el trabajo que había que hacer. Los días que estaban contados allí fueron realmente nada. En 2 días terminaron con todo. De manera que eso muestra que el ejército del Señor está ¿cómo? Está en marcha. Y si el ejército del Señor está en marcha y siguiendo las órdenes divinas, jamás podrá ser vencido. Satanás lucha ahora para que nos adormezcamos todo lo posible para tratar de vencer. Por eso dice el Señor, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. De manera que en la hora más dramática de este mundo, allí durante la 7ª plaga, que nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que va a ser, la sierva de Dios dice que las cordilleras habrán de hundirse, el mar saldrá totalmente de sus contornos. Yo no puedo entender realmente todo esto. Realmente el firmamento habrá de cerrarse y abrirse muchas veces, cuando el autor de la vida esté regresando para buscar a su pueblo. Escoltado por millones de ángeles, vendrá el Redentor del mundo para llevarnos al hogar. Hermanos queridos, nunca olvidemos esta realidad. Hay peligro que el pueblo remanente no piense demasiado en la eternidad. Nos pasa eso, nos pasa a todos, pero deberíamos concentrarnos diariamente en lo que será la música de los ángeles. El coro celestial. Esta mañana en un lugar donde realmente me pude escuchar, fue algo hermoso escuchar a un coro que hace 45 años no cantaba allí en el lugar donde realmente me crié. ¿Por qué? Porque estaban llevando a cabo un encuentro, ¿no es cierto? Y en forma especial vinieron de diferentes lugares de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, de México, de lugares más cercanos, algunos de allí del lugar, y todos, ¿para qué? Para encontrarse y alabar a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que esa música, ¿saben qué? Me brotaron lágrimas en más de uno de los cánticos. Hoy fue un sermón cantado. Y me llenó de emoción, porque pude escuchar de nuevo la música del cielo, hermanos. Muchas veces las músicas que nosotros escuchamos en este momento, aún dentro de la iglesia de Dios, no son del cielo, son del príncipe del mal. Astuto es el autor del pecado, hermanos. Ha introducido dentro de la iglesia de Jesús cánticos que no provienen de Dios, música que no proviene de Dios. Música que no es de lo alto. ¿Y por qué? Porque Él sabe que a través de ello nos va a alejar de Dios, nos va a apartar de la espiritualidad que necesitamos en esta hora para encontrarnos con el Rey de Gloria. Mensaje de los 3 ángeles en esta hora crucial del gran conflicto entre el bien y el mal. Y realmente leemos allí en Apocalipsis 14, que allí están los 3 mensajes angélicos y dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí Dios habla en forma poderosa. Es que el pueblo de Dios nunca habló de otra forma. Puede ser que ahora estemos hablando de otra manera. Pero hermanos, aquellos que veían quemarse a sus propios hijos en la hoguera,
o ser descuartizados por los leones, ¿qué les parece? ¿Estaban predicando cualquier cosa? Estaban predicando en una forma feroz. Sin embargo, murieron cantando. Estaba escuchando recién, fui a buscar el control que había olvidado afuera, o sea, no lo encontraba y después me acordé dónde estaba, simplemente porque hubo unos inconvenientes y tuvimos que allí acelerar un poco más de lo que teníamos que haber corrido en el camino para poder llegar. Pero saben, hermanos, acá dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Vivimos en esa hora tan especial del gran conflicto, en donde los profetas anhelaron vivir, los grandes hombres de Dios. Daniel, siempre yo recalco esto porque Daniel rogó muchas veces al ángel, Señor, permíteme entender, permíteme. Tal vez Daniel pensaba, allí nomás, vamos a llegar, pronto llegaremos. Pero hermano, San Juan también, estando en Patmos, clamó de esta forma. Pero aquí dice que llegó el momento ahora que el Evangelio eterno es predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otra vez recalca lo mismo que Cristo dijo antes de irse a los cielos. Y es notable que se menciona allí, dice, y temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Es que antes, hermanos, el pueblo de Dios no daba gloria a Dios. Es que Daniel, cuando él escribió, allí estando en Babilonia primero, después de Medo-Persia, al fin de sus días, ¿no alababa a su Creador? ¿Qué les parece? Sí, hermanos. ¿Qué hacía Daniel, dice la Biblia? 3 veces al día, como acostumbraba, dice el texto bíblico. ¿Qué hacía? Salía y oraba a Dios, abría las ventanas, cuando fue dado sobre todo ese decreto de muerte, ¿verdad? Allí, en donde sería echado al foso de los leones. ¿Qué pasó? Abría las puertas, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba confiando en esa Jerusalén que tenía que ser restablecida. Él nunca pudo entender que él no vería ese momento. Aunque pudo entender muchas cosas que Dios le mostró acerca del fin, yo no sé, hermanos, si él pudo entender realmente lo que va a ser la resurrección especial, lo que será el momento cuando Cristo esté regresando a las nubes de los cielos, cuando Cristo llama a los que están durmiendo en el polvo de la tierra y diga, despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Y en ese momento millones de millones habrán de salir de los polvorientos lechos. ¿Qué cuadro será ese, hermanos? Daniel verá ese cuadro, porque la promesa es dada con claridad. Es dada, él va a estar en la primera resurrección, pero sobre todo en la resurrección especial. La primera resurrección le llamamos siempre a aquella que será antes del milenio. Pero ustedes saben que el pueblo de Dios, en particular, tendrá una oportunidad muy especial, sobre todo desde 1844 en adelante. Pero el ángel le asegura una cosa a Daniel, y tú irás hasta el fin de los días, ¿y qué? Y reposarás, y te levantarás para recibir, ¿qué? Tu heredad. Como esos días que le estaba dando era el tiempo profético de los 2300 años, sabemos que Daniel se va a levantar en esa resurrección, hermanos. Dios quiera que nosotros estemos allí. Daniel va a ser como una primicia, pero nosotros, si no resucitamos en esa resurrección especial, hermanos, nunca veremos el trono de Dios. ¿Hemos entendido? Nosotros no tenemos otra propuesta por Dios. Es una propuesta feliz. Por eso el texto allí del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. No habla de que tenemos que tener miedo a Dios, sino que nos hagamos compañeros de Dios y podamos luchar junto a Él en forma permanente. Por eso dice allí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ya llegó. Y cuando habla de la hora del juicio, está hablando de ¿qué? De 1844 en adelante, cuando aquellos valientes hombres de Dios predicaron con poder del cielo, como ya conocemos. Hemos leído más de una vez estos pasajes. Pero saben, ahora debemos adorar a Dios en un lenguaje especial, con una música especial. Yo vuelvo a repetirles, cuando escuché esta mañana a ese coro cantar, dije, esto sí, esa música es la música de Dios. Esta sí es la música del cielo.
Toda la universidad estaba conmovida, hermanos, porque escuchó realmente una música diferente, una música estridente, poderosa, voces poderosas, no ruidos raros y rítmicos, sino una música que eleva el corazón, hermanos, y que nos lleva cerca de Dios. Por eso debemos adorar al Creador. Es lo que Dios espera, es lo que el mundo necesita, ver a sus hijos, ministros y laicos, que hagamos ¿qué? Que adoremos al Creador con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos y con nuestra forma de predicar y con nuestra esperanza gloriosa, sabiendo que el Rey vuelve, conociendo que tenemos un privilegio que Daniel no pudo tener. Allí dice el segundo ángel. Ahora anuncia algo. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí es una denuncia directa, que ya comenzó a predicarse, comenzó a predicarse en torno a, pasado los días de 1844, y en torno a esa fecha. El primer mensaje fue predicado con poder, aunque nuestros hermanos de esos días no entendían bien todavía. Los hijos de Dios obran así, a veces no entienden muchas cosas, no alcanzan a entender, pero Dios revela a aquellos que están en movimiento. Y saben, aquí dice, otro ángel le siguió diciendo, hay una diferencia. El primer ángel habla, que dice, volaba ¿cómo? En el medio del cielo, indicando el poder enorme del primer ángel. El segundo pareciera estar más replegado. ¿Es así o no? Porque dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del ¿qué? Del vino del furor de su fornicación. O sea, ¿cuántos millones están buscando en este momento, hermanos? La realidad de qué? De encontrar la verdad. ¿Cuántos se suicidan por no encontrar la verdad? ¿Cuántos millones hoy han muerto porque no entienden lo que es la verdad, no entienden la verdad de Dios? Y hermanos, nosotros deudores de ellos somos, porque Dios va a hacer las cosas grandes. Dios hará proezas, hermanos, más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez nosotros pensamos, bueno, pasaron ya 6.000 años de que el hombre pecó y todavía no hemos llegado al hogar, pero hermanos, hemos avanzado mucho. Y sobre todo, cuando llegamos al final ahora, ¿ustedes no notan que el mundo está cambiando rápidamente? En forma veloz, en forma rápida, todos los acontecimientos van sucediéndose uno tras otro. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado, hermanos. No hay nada que hacerle, no hay otra solución. El mundo está destruido y Jesús viene. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos estar despiertos como nunca antes. Debemos adorar a Dios. Y mientras adoramos al Creador con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de predicar, hermanos, debemos adorar al Creador diciendo, salid de Elia. ¿De quién? De Babilonia. No bebáis del vino del furor de ¿qué? De su fornicación. Hermanos, ya un poco más acá de 1844, la sierva de Dios vio en visiones que el Señor deseaba venir a este mundo. Y el Señor le dio esas visiones para que nosotros entendamos que realmente el tiempo es un tiempo adicional de la gracia de Dios. Un tiempo condicionado al hombre. Y hermanos, no entendemos eso. Muchos. No entendemos que el tiempo desde 1844, Jesús dice, el ángel dijo, el tiempo no será ¿qué? No será más. Entonces, del tiempo profético tenemos que hablar, no. Ya el tiempo profético, sí, tenemos que anunciar lo que terminó. Ahora nosotros tenemos que declarar los pecados de Babilonia. ¿Y cuáles son los pecados de Babilonia? Toda la falsedad de doctrinas que se siembran en el cristianismo. No hace tantas horas atrás, hablaba quien hizo el material, el que tenemos allí, que ustedes armaron, hermanos. Y me llamó la atención al decirme algo. Tenemos mucha confianza con él
hace un tiempo que le estoy dando estudios bíblicos. Él, siendo muy católico, no asistió a nuestras conferencias que se dieron más de una allí en la ciudad de Crespo. Y sin embargo, hermanos, él me dice, bueno, ahora Rubén, yo creo que ya podemos arrancar. Pero si llega a haber alguna hoja mal o alguna cosa que está mal, por favor, dime rápido para que yo pueda colocar en marcha y hacer el material de nuevo. Cuando días pasados él nos dijo, y saben, nos dijo así, estábamos allí preparando material, había un material adicional que nosotros no podíamos conseguir, que era caro, y entonces él dijo, no, pero esto acá yo lo voy a obsequiar. Yo también tengo que predicar. No puede ser que yo no predique, dijo. Yo tengo que predicar. Voy a predicar de esta manera ahora, y entregó parte de su dinero. Está estudiando la palabra de Dios. Está con el fervor de quien comienza a entender a Babilonia, hermanos. Porque esas cosas estoy hablando yo con él. Estoy dándole Daniel 7, ustedes saben de qué habla Daniel 7, ¿verdad? No es de cualquier cosa. Habla de la historia de las bestias hasta hablar de la gran bestia, que es la última, y la gran ramera, que ustedes saben. Por lo tanto, hermanos, el mensaje es de Dios, no es asunto de mi opinión. Tiene que ser dado por nosotros, no de acuerdo a nuestro parecer. El mensaje del tercer ángel es algo impresionante, como ahora se recalca la última y 11ª hora de la historia, en la cual debe ser proclamado este mensaje. Leamos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es notable este mensaje, es un mensaje directo. Un mensaje que tiene autenticidad perfecta en nuestra hora, en la cual nos toca vivir. Allí dice el tercer ángel, siguió diciendo a gran voz, o sea, es un poderoso llamado. Si alguno adora a la bestia, ¿y a quién más? Y a su imagen. Allí está hablando de la imagen de la bestia, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos, bueno, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, pero aliado con todos los demás. Por supuesto. Estaba leyendo anoche algo que me impresionó, como realmente la nación que nosotros, bueno, no podemos decir, recibió las más grandes bendiciones de Dios, porque nació con el origen con la Biblia en la mano, diríamos. Los principios están en su constitución. Hablo de Estados Unidos de Norteamérica. Pero hermanos, ha llegado una situación en la cual no se sabe o no saben más qué hacer para no entrar ya en una quiebra sin solución. Hablo de una quiebra económica. Y no hay solución. Y el adversario o los adversarios, Putin, China, se burlan y se ríen en este momento. Y dicen, ¿no quieres colocar alguna cosa más que nos frene? ¿No quieren colocar alguna restricción más? Colóquenla porque nos ayuda. Ese dólar que tienen no sirve más para nada. Tírenlo. Y saben, hermanos, los BRICS están avanzando en una forma incontrolable en la Tierra. Es impresionante. Algo que nos parece imposible. ¿Y saben qué quiero decirles, hermanos? Ha llegado la hora cuando realmente la persecución está a las puertas. Y nosotros a veces no entendemos esto. Porque tal vez hemos leído mal Apocalipsis 13. Y decimos, bueno, Estados Unidos estará dominando la tierra. Hermanos, sí, va a dominar, pero ¿en qué momento? Va a dominar junto con la bestia. Aquí habla de los dos, ¿no es cierto? De la bestia que va a dominar con el poder de ese poder que a su vez serán todas las Naciones Unidas. No es el tema de hoy, ¿verdad?, en forma clara, pero realmente nuestro mundo es Babilonia.
ha ido mucho más allá. Jesús, resumiendo muy cortita las profecías para los discípulos que eran sencillos y humildes, les dijo a ellos: mirad y levantad vuestras cabezas cuando el mundo esté como en los días de ¿quién? De Noé. Cuando el mundo esté como Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. Yo les pregunto, ¿qué pasa con el mundo de hoy? Hombres y ministros de Dios debemos cambiar nuestra mente. Y digo ministros de Dios porque, hermanos, somos más duros para cambiar que la carreta o con la carretilla muchas veces. Creemos cualquier cosa. Hay algo que no puede fallar y es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Lo que Dios reveló. Hermanos, en la hora tardía en la cual me encuentro viviendo, yo no me voy a salvar por ser pastor ni por haber predicado toda mi vida, porque así quiso el Señor, toda la vida prediqué, fui un evangelista y recorrí un montón de lugares por la tierra. Gracias porque el Señor me llamó, yo agradezco a Dios por eso, hermanos, pero quiero decirles que eso no tiene que ver con mi salvación. La salvación tiene que ver ¿con qué? Con mi unión con Cristo ahora, hoy, y realizar predicar el último mensaje que debe ser predicado en esta hora 11ª de la historia. Y ahora Juan vio un cuadro glorioso, porque estaba viendo un cuadro dramático. Lo que él está viendo mientras se predica el tercer mensaje es algo tremendo. Es cuando la lluvia tardía va a caer. Ve cuadros gloriosos, como el versículo 12, leamos, Alicia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pareciera que la mirada de Juan se va hacia un lado y hacia el otro. Mira, entre el tumulto, entre los que van saliendo de Babilonia por un lado, entre otros que amenazan al pueblo de Dios, porque va a ser así, ¿verdad? Un tumulto enorme, como un terremoto. ¿Y qué encuentra Juan? Ve, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? La fe de Jesús. ¿Qué texto más hermoso? ¿Qué esperanzas renace en San Juan, que está mirando allí en Patmos, que en el cautiverio, ¿verdad? Y observa ese cuadro que realmente estamos viendo, pero enseguidita ve el último cuadro que se verá en este mundo, el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, oí una voz del cielo que decía: escribe. Ahí sí, otra vez le había dicho el ángel: no escribas. ¿Se acuerdan que creo que fue la última clase anterior que recalcábamos eso? Pero acá dice: escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿A quién se refiere? ¿A los que ya son muy viejitos y murieron? No, hermanos. Se refiere a la persecución más intensiva y tremenda y terrible que habrá de levantarse sobre esta tierra. No va a durar 1260 años, no, de ninguna manera. Va a durar breve tiempo, muy breve, porque Dios va a intervenir en la historia humana. Será después que termine el tiempo de gracia. El pueblo de Dios ya habrá terminado, estuvo mejor dicho, la persecución va a estallar ya al borde mismo, cuando realmente de aquellos 144.000 estén predicando el último mensaje, llenos de poder de lo alto. Y entonces Jesús terminará de su gracia, saldrá del santuario y allí nadie más va a morir. Aunque el mundo entero se ponga contra el pueblo de Dios. Y se va a poner en contra. Claro que sí. Todo el mundo. Echará la culpa solo a esos malvados, porque se le ha dicho de esta forma, que son culpables de las plagas que comenzarán a caer, que son culpables de que el mundo está siendo destruido, de que son culpables de todo. Pero poderosos ángeles de Dios, hermanos, sostendrán las huestes del mal. ¿En qué? En conflicto enorme, las detendrán simplemente. Satanás no podrá hacer nada. Ángeles poderosos de Dios rodearán al pueblo de Dios. Y ninguno de ellos va a morir jamás. Cuando se escuchen los coros celestiales cantando, Cristo, mis queridos hermanos, ya habrá ordenado antes que lo veamos. Eso es lo grande. Yo digo si veamos, si yo estoy vivo.
o si estamos vivos. Pero saben que Él habrá ordenado en ese viaje que es largo, indudablemente, pero para Dios es nada, es instantáneo, yo diría unos pocos días, acercándose a esta tierra. Y antes que veamos a Jesús, el Señor llamará a su pueblo que le tocó predicar este mensaje que tenemos en la pantalla hoy. En forma especial. Llamará también a algunos que estuvieron en su primer advenimiento y fueron rebeldes, escucharon la voz de Dios, pero prefirieron el imperio terrenal de Roma antes que las cosas celestiales. Los líderes religiosos de aquellos días. De ciertos días que me veréis, ¿se acuerdan de esos pasajes? Y lamentaréis. Van a rogar a las peñas y a las rocas que los escondan de la presencia de Dios. ¿Dónde estaremos nosotros en ese día? Hermanos, ahora organizándonos. Yo quisiera decirles algo, hermanos. Nosotros tenemos que organizarnos de tal forma, y estamos en un desafío enorme aquí en este lugar. No solamente aquí, sino también en muchos lugares donde irán las ondas que saldrán, y nosotros tendremos la alegría de tener eso de que podremos, desde aquí se habrá de predicar y muchos habrán de acompañarnos en diferentes lugares. Mañana tenemos un Zoom nomás, con Matías y Mariano, y vamos a hablar con algunos hermanos que están lejos de acá. Y después hablaremos con otros más, que ellos van a predicar simultáneamente, porque es cierto, la televisión, hablo de un lugar local, el internet puede rodear la tierra en segundos, el mensaje puede llegar, pero si unido a eso no está la voz de ¿quién? Del hombre, la voz nuestra, directamente llevando las almas a los pies de Jesús. ¿Ustedes creen realmente que pueden convertirse los seres humanos? No, habrán de enterarse. El Señor se va a encargar, por supuesto, de muchos casos en particular. Esa es otra cosa. Pero nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios, hermanos. Nuestra mayor petición debería ser por el pueblo remanente que está siendo sacudido en forma atroz y terrible. En esta hora 11ª del conflicto que nos toca a nosotros predicar. Por eso la sierva de Dios, Dios le revela, y nosotros tenemos una luz todavía singular y particular en esta hora, donde Dios le revela algunas cosas con respecto al último mensaje y cómo debe ser predicado. Leamos. Por la luz que el Señor me dio, tengo una amonestación que presentar a nuestros hermanos. ¿No mantendrán los generales sabios sus movimientos en estricto secreto, no sea que el enemigo conozca sus planes y obre por contrarrestarlos? Si el enemigo no tiene conocimiento de sus movimientos, ellos están en ventaja. Bueno, aquí está hablando de una cita que ya hemos leído. O sea, nosotros debemos anunciar por diestra y siniestra de realmente lo que el pueblo de Dios tiene que hacer ahora. No, sino que hemos de ir en estricto, ¿qué? Secreto. Yo voy a hablar un poco más acerca de eso, si Dios quiere, el sábado que viene. En la mañana quizás. La ventaja de la sorpresa, dice allí. Leamos esta otra cita. Hemos de estudiar cuidadosamente el campo y no pensemos que debemos seguir los mismos métodos en todos los lugares. Si avanzamos sabiamente, sin sombra de jactancia, sin detenernos para desafiar al enemigo, si presentamos una línea de la verdad tras otra, acumulando las verdades más importantes que prueban el alma, el Señor cuidará de los resultados. El Señor está diciendo, ustedes no se preocupen por los resultados, preocúpense ¿de qué? De obedecer. Cumplan lo que yo les indiqué. Prediquen lo que yo les dije. Ustedes me van a decir ahora, entonces, a ver, pastor, ¿qué vas a predicar? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el tema para empezar? No quiero que me respondan ahora, porque tal vez habría tantas respuestas como personas, ¿no? Pero en realidad Dios está diciendo lo que tenemos que predicar. Es claro, hermanos. La gente está desesperada por una solución. ¿Y esa solución cuál es? La solución está en conocer la palabra de Dios, entender los preceptos divinos, entender que hay una vida más allá de la tumba y que pronto amanecerá la mañana eterna donde no habrá más separación. Por eso dice allí otra vez, es de esperad. A ver, leamos. Esperad.
Esperad, armad las carpas cuando llegue el tiempo de las reuniones, levantadlas rápidamente y entonces anunciad las reuniones. Cualquiera haya sido vuestra práctica anterior, no es necesario repetirla vez tras vez de la misma manera. Dios quiere que sigamos métodos nuevos y no probados. Irrumpid sobre la gente, sorprendedla. A ver, hermanos, yo quiero aquí que de forma especial escuchemos. Nosotros hemos estudiado esto ya. Pero puede ser que todavía no nos hayamos convencido y algunos todavía no estábamos tal vez en la iglesia. Y yo les digo, queridos hermanos, yo siento gozo como mi esposa y también yo sé que los chicos que me acompañan acá, les digo así porque son menores que yo, pero que están preparados para predicar el Evangelio, hermanos. Nosotros tendremos que ser cautelosos en extremo. ¿Qué dice allí? Esperad, armad las carpas, si es que se predicaría de esto, que yo diría, tendremos que cuidar en el salón y el anuncio de él, ¿verdad? Y dice allí, cuando llegue el tiempo de las reuniones, levantadlas rápidamente. ¿Cómo dice? Rápidamente. Y entonces anunciad las ¿qué? Las reuniones. Cualquiera haya sido vuestra práctica anterior. De manera que el que está anunciando desde ahora, si estaríamos por las calles de él, es decir, vamos a ir, que vamos a escuchar la verdad, tenemos que guardar el sábado, tenemos que dejar el chancho, tenemos que dejar esto, otro, venid que Dios ama. ¿Ustedes creen que la gente vendría? No, hermanos, no. Pero a veces hacemos así. Yo escuché alguna cosa por ahí estos días, haciendo esas cosas. Hasta diciendo cuántas personas están interesadas y cuántos estudios ya tenemos, porque vamos a tener la campaña de aquí 1 mes y medio. Pero eso no es de Dios. No sigue la estrategia divina. Esto no es una estrategia de rubenar. Yo no tengo nada que ver, hermanos. Acudamos a quién. Acudamos a aquel que prometió, fiel es el que prometió. Él va a cuidar de los resultados, dice allí. Los métodos llenos de tacto no implican engaño. Y ahora entramos en una parte muy importante, leamos. No debéis pensar que toda la verdad ha de ser presentada a los no creyentes en todas y cada una de las ocasiones. Debéis planear cuidadosamente qué decir y qué dejar de decir. A ver, nos tenemos ahí, Alicia, un poquito. Yo lo subrayé, profeso. Debéis planear, a ver, ¿queremos decir todos juntos esta palabra? Debéis, ¿cómo? Planear cuidadosamente qué decir y qué dejar de decir. ¿Cómo es la historia entonces? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué decir y qué dejar de decir? Las dos cosas. Esto no es practicar el engaño. Es trabajar como trabajó Pablo. Él dice, como soy astuto, os he tomado por engaño. Y ahí están los referentes, ¿verdad? Donde viene del original la palabra. ¿Saben? Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser sagaces. Jesús dijo que seamos astutos como la serpiente, pero mansos como palomas. Solamente así el Espíritu de Dios podrá trabajar con nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Con hijos obedientes. Acordémonos que el pecado entró en este mundo, la muerte, el horror de esta tierra, hermanos, que está llegando rápidamente a su fin. Entró a este mundo por la desobediencia de Eva, por la desobediencia de Adán. Y el pecado se multiplicó de tal forma ya en los días de Adán, que antes de la muerte Adán consideró un privilegio y consideró que Dios era amante porque lo llamó al descanso. Porque era tan horrendo el pecado que él veía y él se sentía culpable. El sentimiento de culpabilidad era tan grande en él que no podía soportar. Y le dijo, Señor, lo mejor que tú puedes hacer es llamarme al descanso. Y murió a los 900, ¿cuántos? 30 años por allí, ¿no? Qué impresionante, hermanos. Ahora bien, métodos de Cristo. Y ahora aquí vamos a ir a algunas cositas. Allí en San Mateo, vamos a analizar un caso en particular solamente hoy. En San Mateo capítulo 16, el verso 26 en adelante, se narra una experiencia muy especial que él tuvo con los discípulos. Y dice,
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está hablando de la vida eterna. Y hermanos, nosotros tenemos que hablar hoy de la vida eterna, tenemos que pensar en la vida eterna mientras leemos este pasaje. Cristo está hablándole a los discípulos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida eterna o su alma, como dice allí? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Por la vida. Pero no esta vida, por la vida eterna. Ahora, claro, continúa diciendo el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay algo que pareciera ser constante e inmutable en la palabra de Dios. Y yo les voy a preguntar, hermanos, ¿el amor de Dios se contradice con el castigo? Es serio lo que les estoy preguntando. ¿El amor de Dios se contradice con el castigo? No quieren decir nada. No se contradice nada. Gracias, hermano. Claro que sí, gracias. Más Jesús dijo en cierta ocasión que el que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo castiga. Eso está claro. Pero entonces aquí está, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, exclama, todo es su esplendor y gloria. Y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Hermanos, no hay allí ruego que valga. No habrá lágrimas, no habrá llantos que puedan hacer cambiar la determinación divina que en este momento se está llevando a cabo en el santuario celestial en el lugar santísimo. Ahora, hermanos. Y no creamos que es en otro momento futuro, porque el juicio ya comenzó hace mucho tiempo atrás. Y nosotros hemos atrasado ya demasiado la venida de Jesús. El Señor está apurando los acontecimientos de la tierra. Hermanos, ¿vamos o nos perdemos? Una de dos. Yo me alegro verlos aquí animados. Por supuesto, escuchando lo que Dios dice, escuchando la palabra insondable de Dios, el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, yo no sé, hermanos, si esto se va a cumplir realmente, literalmente entre nosotros. Dios sabe solamente eso. Pero allí Cristo está hablando de un acontecimiento muy en particular. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo eso? Muy bien, exactamente. Los discípulos quedaron mirándolo. No podían entender. Pero el Señor sabía que estaba llegando rápidamente al fin de su trayectoria en este mundo. Se había hecho un hombre y vino a esta tierra para llevarnos al hogar, para que nosotros cambiemos de vida y podamos vivir para siempre. Y lo notable es que ahora vemos allí la transfiguración, dice, vamos a leer 6 días, ¿qué dice allí? Él dice, vamos a leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Saben, hermanos, yo no sé qué habrán conversado Jesús y esos 3 discípulos que eran revoltosos en extremo. Pero Él llevó los revoltosos, porque los revoltosos sirven y los que no hacen nada no sirven para nada. Amén, dijo alguien. ¿Está bien? Es que es así. Yo llegué a decir, y no se extrañen que lo diga en público por allí, pero lo digo con el contexto que dice la palabra de Dios. Los que no se mueven no sirven ni para Dios ni para el diablo. Porque el diablo no busca personas que están quedas y tranquilas y quietas. ¿O no es así? Sino los que hacen desastre. Escúchenme, el apóstol Pablo, antes de convertirse, ¿cómo era? ¿Era activo o no? Sí. Tremendamente activo. ¿Qué hacía? Mataba a los cristianos. Iba a los monarcas de la tierra y pedía la autorización para que firmaran y le dieran cartas para matar. Y Cristo dice,
Cuando él se convierte, tuvo unos pocos días allí, ¿verdad? Cuando se encontraba ciego, completamente privado de la vista. Y entonces, Ananías, ve, porque allí está el hombre que realmente sacudirá la tierra, hermanos. Y si fue así. Instrumento escogido me es este. Así dijo Jesús. Ese hombre inquieto, hermanos, el apóstol Pablo posiblemente era más bajo que yo. Y eso que yo soy bajo. No tenía mucha altura, pero hizo temblar la tierra. Sus palabras son tremendas. Pero volvamos ahora a este texto. Tomó, dice aquí, a Pedro, como era Pedro, impetuoso, Jacobo otro, y a Juan el hijo del trueno, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró. En otras palabras, hermanos, allí la palabra está hablando de que Jesús representó su regreso en miniatura para que ellos vieran. ¿Cómo va a ser cuando Él regrese? Los discípulos quedaron fuera de sí en ese momento. Ni sabían lo que estaban diciendo ni lo que estaban viendo. Veían sin duda o escuchaban los cánticos celestiales, escuchaban la gloria de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron una gloria sublime en extremo, hasta que dijeron algo que yo no sé, yo todavía no lo entiendo del todo, porque dijeron, vamos a hacer aquí algunas carpitas para quedarnos. Querían quedarse allí, ni sabían lo que estaban diciendo, indudablemente. Y el Señor mandó a 2 ángeles allí. ¿Es así? No. ¿A quién llama? ¿A quién mandó? A Moisés y Elías. ¿Por qué mandó a Moisés? Vamos a pensar un poquito. Hermanos, pensemos en la vida de Moisés. Sus padres lo apartaron cuando nació Moisés porque le vieron niño, ¿qué dice? Hermoso, dice nuestra versión. Niño apartado por Dios. Tuvieron fe de que realmente Moisés iba a ser el libertador ¿de quién? De Israel. No entendían cómo. La madre de Moisés tuvo la astucia, hermanos, para elaborar el plan con María y salir sobre las aguas del Nilo. ¿Para qué? Pero nos dijo, escúchenme bien, hermanos. Cuidad que habéis de decir y que habéis de ¿qué? No decir. Allí sale María. Las aguas, sin duda que estaban en la mitad de su cuerpo. Estaba la canastilla allí flotando. Y viene ¿quién viene? Ayúdenme. Viene, claro, viene la princesa allí y ¿qué dice? Se enternece su corazón. Allí estaba Moisés, flotando sobre las aguas. Y ella decide tomarlo como su hijo. Ella pensaba que iba a llegar a ser un faraón, pero no sabía que lo que estaba tomando era su propia salvación en sus manos. Moisés se crió, hermanos, educado en una forma perfecta en cuanto a los egipcios. Y cuando Dios manda a Moisés, tiene un propósito que los ángeles no podían darle a Cristo, que tendría que enfrentar el mayor de todos los conflictos que alguna vez se presentó en este mundo, hermanos. ¿Cuál es ese conflicto? Cristo tenía que triunfar sobre las huestes del pecado, tenía que morir. Moisés le habla a Jesús de lo que había sido su vida. Moisés le habla a Jesús de cómo Cristo mismo lo había llamado de la zarza que ardía y no se consumía. Moisés podía hablarle a Jesús de qué más. Podía hablarle de la forma en que Dios había obrado con 10 plagas terribles y había libertado a todo Israel. Moisés puede decirle, Señor, tú sabes o te acuerdas cuando tú me hiciste ver a la distancia la Canaán, era la terrenal y después la celestial, porque así fue en visión. Y después dijiste, debes morir, y me sepultaste en la cumbre del monte. Pero Señor,
Tú viniste y me sacaste de la tumba, por eso yo estoy aquí. No había otro ser que podía decir eso. ¿Y el Señor qué hace para darle fuerza a su Hijo? ¿Envía a quién? A Moisés. Para animar a Jesús, para que Jesús fuese reconfortado, para entregarse a la muerte eterna. No sería como la de Moisés, sería muy superior. Llama a Elías, o sea, manda a Elías. ¿Por qué manda a Elías? ¿No podría haber enviado al ángel Gabriel, que era el más glorioso? Pero manda a Elías. Y hermanos, Elías le cortó la cabeza a 450 sacerdotes ¿de quién? De Baal. ¿Se animan ustedes a hacer eso ahora? Hermanos, Dios no actúa de otra manera. Tenemos una confusión en la mente los que esperamos el segundo advenimiento de Cristo. No digo que salgamos a cortar la cabeza ahora a todo el mundo que está al lado, no. Sino que tenemos que tener el valor que Elías tuvo cuando entró dentro de un Israel apóstata. Cuando se acerca a un Israel que por 3 años y medio, por orden divina, él le había dado la orden, no va a llover más, y no llovió. Y allí estaba Acab, rebelde, y ahí estaba una Jezabel, extremadamente rebelde y apóstata. Y Elías le puede decir al Señor, Señor, ¿te acuerdas cuando tú obraste, hiciste venir las nubes? Yo eché agua cuando tú me mandaste, eché agua y eché más agua y más agua sobre aquel altar y sobre el corderito que estaba allí. Y yo levanté los ojos al cielo y tú enviaste el fuego del cielo y consumió hasta las piedras. Tú lo hiciste por tu pueblo. Señor, no temas enfrentar el turbión de este momento. Yo estoy acá por tu poder. Yo ascendí a los cielos por poder. ¿No te acuerdas cuando me desanimé en cierto momento? ¿No te acuerdas cuando me encontraba totalmente aplastado? ¿Y cuándo fue, hermanos? Después de que le cortó la cabeza a los 450, ahora Jezabel dijo, así muere, así viva yo. Bueno, las palabras no son exactas. Si este hombre mañana a esta hora, yo no le hice volar la cabeza, entonces yo dejo todo mi reino. Y salió Elías. Entonces Elías deseaba morir, hermanos. ¿O no? Se desanimó. Y estaba en las puertas de la eternidad. Él no lo sabía. Y se colocó allí en la cueva y estando en la cueva, ¿qué pasó? Pidió a Dios. Estaba desanimado, quería morir. Y el Señor le manda el trueno, y le manda tempestad, y le manda ruidos, y por último un silbo apacible. Es el silbo apacible del Santo Espíritu de Dios, hermanos. Y allí Elías escucha la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos, sal de la cueva. Vamos, Elías. Y entre tanto ya venía un ave, porque el Señor aún usa las aves para alimentar a sus hijos. Y le da de comer, porque sin duda Elías ni había tenido tiempo de comer demasiado. Algunos comemos tanto que no nos podemos, bueno, no voy a decir, ya no tenemos más ni fuerzas para salir. Pero le dice, Señor, tú me diste ánimo en aquel momento cuando yo lo había perdido todo. Y después me dijiste, Elías, ahora vamos al cielo. Y me llevaste al hogar eterno sin que yo mereciera, sin ver la muerte. Señor, sé que te espera un conflicto atroz por mi culpa. Enfréntalo, mi amado Dios. Enfréntalo. No temas la cruz del Calvario, porque todo el universo está esperando ese momento. El Padre está
estará a tu lado. Los santos ángeles están observando el cuadro. Y ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros no somos aquel Elías que habría de venir? Ahí está. Entonces, hermanos queridos, no nos desanimemos si en alguna vez hemos fracasado. Ahora llegó el momento de, ¿qué? De ponernos de pie, porque estamos al borde de una eternidad. Estamos al borde del momento cuando el Señor nos va a trasladar a la patria celestial. No dudemos de eso, queridos hermanos. El mundo está mal, pero en ese momento cuando esté mal y mal del todo, el Señor vendrá. Siempre las cosas de Dios fueron hechas de esta manera. Nunca fue hecho de otra forma. Oh, hermanos, yo hubiera querido ver a todos aquí. Algunos han tenido que faltar por alguna cosa, sin duda, que no pudieron estar. Pero para animarlos, porque pronto vamos a ascender como Elías ascendió a los cielos en un carro ¿de qué? De fuego. Millones iremos juntos a la patria celestial. Ese momento está a las puertas. Y saben, esa gloria inmensa repentinamente se desvanece. Moisés y Elías desaparecen. Vuelven a los cielos. Cuán atentos habrán estado Moisés y Elías cuando vieron a su amado Salvador encaminar sus pies hacia la cruz del Calvario, a Jesús, el Hijo de Dios. Que lo vieron en su gloria poderosa. Los discípulos vieron la gloria de Dios, hermanos, porque el Señor tenía poder en sí mismo, solamente Él tenía que entregar la vida. Y saben, seguía este cuadro. Y Jesús lo captó todo. Los discípulos no, hermanos. Pesadamente llevaría él la cruz del Calvario ensangrentada hasta llegar al hoyo preparado para Elia. Habría de desmayar bajo esa cruz enorme de mis pecados y de tus pecados, de mis flaquezas y desánimos. El autor de la vida nos ama mucho. Él quiere que vivamos con Él por los siglos sin fin de una eternidad. ¿Saben? Es glorioso ver esto. ¿Vieron los discípulos a su maestro muerto, el autor de la vida? Yo imagino a Moisés y Elías cuando vieron a Jesús muerto, hermanos. Moisés había recordado a Jesús que él lo había resucitado, pero yo les pregunto, ¿Moisés podía resucitarlo? No. El único que podía volvernos a crear y darnos vida era Jesús, hermanos. Siendo el eterno, el que existe antes del universo. Ahora, Él vencería la tumba. Por eso cuando murió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las rocas temblaron y se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El corderito pascual que tenía el sacerdote y bajaba justo su puñal para quitarle la vida, escapó de las manos del sacerdote. Cristo salía por su poder. El ángel ahora sí, más poderoso, es enviado del cielo. Y dice a su hijo, Hijo, tu padre te llama. Terminó. Voló lejos esa piedra más grande que los hombres habían colocado, el imperio más poderoso de la tierra. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? ¿Cómo habremos de temer al conflicto? No temamos. Hermanos, requiere que nos entreguemos y que cumplamos la voluntad de Dios y seamos cuidadosos en estos días. No en estos días, el resto de nuestra vida, toda la vida. No importa qué es lo que digan los demás, hermanos.
¿Cuántas veces somos flacos y débiles frente a alguna orden que alguien o un superior nos manda y bueno, ¿qué voy a hacer? Hoy tal vez tengo que trabajar un poquito el sábado porque ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo si no voy a perder el empleo. Eso no es haber entendido lo que significa esperar la segunda venida de Jesús. Ni tampoco, queridos hermanos, porque algún superior nos diga, bueno, tú no estás bien preparado. Hermanos, las burlas son la peor cosa que podemos recibir en esta vida. ¿O no es así? Sí. Y a veces la falta de valor, los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿No dice eso el Apocalipsis? Sí. No estarán en el reino de los cielos. Ahora les toca el descenso, hermanos. Y en ese descenso el Señor habla. Dice así, Alicia, el texto de Marcos 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. A ver. Y descendiendo ellos del monte, tal vez estaban en silencio. Y Jesús le dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dice eso? No, hermanos. Cristo es el Rey. Cristo es nuestro Salvador. Les mandó, dice. Les mandó. ¿Estamos entendiendo lo que eso significa? No se puede poner en tela de juicio lo que Dios dice. Aunque lo hagan 10.000 al lado nuestro. Obedezcamos al Señor simplemente. Y ahora continuamos leyendo. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Había un tiempo allí, ¿verdad? Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces hablad y contad la historia de que yo salí de la tumba. Pero antes no. Ni los discípulos podían entender eso. Y continúa diciendo. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Bueno, es notable aquí lo que dice la Escritura. Saben que de paso yo veo una de las pocas veces que los discípulos obedecieron, pero obedecieron así, Dice, y guardaron la palabra entre sí discutiendo, o sea, ya sabemos lo que significa la palabra discutir, hablando entre ellos, a solas tal vez, buscando a Dios para que les ayudara a entender, discutiendo qué quería decir aquello de resucitar de qué, de los muertos, que no entendían ni ellos lo que era, hermanos. Tal vez que a nosotros nos falta entender lo que es la lluvia tardía, por eso Jesús no puede terminar con este mundo, ¿no les parece? Ellos no podían entender lo que era la resurrección. Nosotros entendemos porque hablamos ahora por fe y creemos, porque ya no creer en Jesús que resucitó ya es demasiado decirlo. Pero hermanos, a veces cometemos un pecado que es mayor o tan grande como ese. El no creer en la lluvia tardía y el Espíritu Santo de Dios, que descenderá poderosamente sobre sus hijos para terminar con el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Cercano está ese día, hermanos. Descendamos del monte y aunque no entendamos muchas cosas, obedezcamos. Los discípulos obedecieron. Cambiaron el rol de su trabajo. Yo los felicito, hermano, porque ustedes comenzaron a hacer una obra grande. No desmayen vuestras manos. Firmes y adelantes huestes de la fe, dice el himno, ¿verdad? Sin temor alguno. ¿Por qué? Jesús nos ve. Entonces, prediquemos con el poder del cielo. Por eso en el zarandeo de la hora, de esta hora, hermano, de este sábado, la sierva de Dios continúa diciendo lo siguiente. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, aprovechar nuestra luz como ellos aprovecharon la suya y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas. Este es un asunto individual, hermanos.
Nosotros tenemos más luz que la que tuvo Moisés, más luz que la que tuvo Elías, más luz que la que tuvo Enoc, más luz que la que tuvo Daniel, que escribió aún, más luz que Juan, que no entendió muchas cosas de las que escribía, por supuesto. Pero dice que si nosotros no andamos, pero ellos sobraron. Yo veo a un Daniel, hermano, sobrando y cayendo dentro del foso de los leones, sin temor, sabiendo que su Padre Celestial lo podía proteger. Veo a los 3 hebreos dentro del horno de fuego, sabiendo que el Señor los podía librar. Y le dijeron todavía al rey, si Dios quiere nos va a librar, y si no, moriremos allí, en la llama del fuego. Pero Jesús es mayor. Ese es el único evangelio y el poder que nos llevará al final de la obra, hermanos. No busquemos otros caminos. No busquemos otras formas. No busquemos otras asambleas, ni otras reuniones, perdiendo el tiempo en lugar de predicar el evangelio. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De lo contrario, ¿qué va a pasar? La luz se trocará ¿en qué? En tinieblas, dice allí. Hermanos, si nosotros no creemos, si nos levantamos, nuestra fe se va a debilitar y vamos a abandonar al autor de la vida. Es lo que está diciendo Cristo. Por lo tanto, no nos queda otra cosa, hermanos. ¿No les parece que podríamos arrodillarnos en este momento y orar a Dios para que nos dé ese poder? Nos faltan muchos días en los cuales estaremos predicando. Nos faltan muchos días en los cuales estaremos anunciando las reuniones. Ya vamos a dar un breve repaso y algunas cositas. Con lo que hemos tenido ya muchos lo conocemos. Y los que pueden, arrodíllense. Los que no pueden por razones físicas, no, hermanos, no. Pero arrodillémonos ante Dios para pedirle al Señor que Él nos ilumine y nos dé poder para vencer en el conflicto. Querido Padre, aquí estamos como tus hijos en este sábado, reunidos para glorificar tu nombre en primer lugar, para decirte que perdones todos nuestros pecados y nuestras luchas y también nuestras vacilaciones. Padre amado, necesitamos de la fuerza del Espíritu de Dios. Necesitamos de la fuerza que solamente tú posees para tus discípulos en la hora postrera. Por eso te rogamos por la unción de tu Espíritu en la dimensión de la lluvia tardía. Bautízanos, nuestro Dios, con ese bautismo que nos llevará pronto a casa. Danos la virtud del Espíritu Santo, a la luz del cual están todas tus bendiciones ya derramadas con anticipación. Rogamos por tu Espíritu sobre la iglesia, tu iglesia, querido Padre, en este mundo, a fin de que podamos dejar las tinieblas del pecado y dejemos las cosas que tenemos que dejar y nos dediquemos de una vez por todas a concluir con la obra, Señor. Ayúdanos a creer estas cosas. Y querido Padre, cuando vuelvas en las nubes gloriosas de los cielos, que juntos como estamos hoy, mirando hacia lo alto, podamos exclamar: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Este es nuestro Dios, al cual hemos servido. Y que con gozo, Señor, que solamente tú puedes darnos, podamos unirnos en las nubes de los cielos junto a tu pueblo de todos los tiempos. Bendice la campaña que estamos por iniciar aquí. Ayúdanos a hacer las cosas que nosotros tal vez ni pensábamos hacer. Condúcenos de tu mano, querido Padre, a fin de que la gente entienda y crea de que ha llegado la hora de la resurrección. Lo rogamos todo en este sábado hermoso que tú nos diste, en el nombre de Jesús. Amén. El regreso de Cristo es inminente.
Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero.